Pijao Editores presenta Nuestra Cultura. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Nuestra Cultura TV. Esta semana la cultura nos lleva hasta Barcelona, y es que allá nos encontramos con un artista tolimense que se ha encargado a través de la literatura y de la música de contar las historias de su Tolima. Soy el mayor de 3 hermanos. La familia de mi madre, que es del Líbano, son militares, y la familia de mi padre son campesinos, así que en la familia tenemos estas dos vertientes. Nací y crecí en el Líbano. Creo que eso ha sido fundamental para mis búsquedas posteriores, mi formación, tanto a nivel profesional como en búsquedas espirituales, si se quiere decir, porque haber crecido en el pueblo le da a uno una formación con dimensiones. Y cuando uno se traslada de esos espacios a una ciudad, no es solamente cuestión de cambiar de espacio, sino cambiar de mundo, de mucha influencia comercial, de mucha influencia cultural. Eso hizo que el Líbano se distanciara mucho de la parte cultural y del resto de las capitales. Entonces, entre esta corriente más tradicional, también planteábamos ir un poco más allá. En esa época decidimos formar una banda. Ninguno supo cuál era la función que tenía en la banda específicamente, pero la banda era de 30 integrantes. Un amigo tocaba un tarro de galletas, otro amigo trajo una tambora del Isidro Parra, colegio que daba a las afueras de Líbano. Había ido a la plaza de mercado, había comprado un cancionero, y en este cancionero explicaban los acordes de las guitarras. Yo no tenía guitarra, así que cogí una tabla de la cama, dibujé sobre la tabla las líneas y los trastes como lo sugería, y entonces empezaba a imitar los acordes para el día que llegara a tener un instrumento, pues ubicarme y saber qué era un do y qué era un do. Por supuesto, mucho tiempo después logramos conseguir una guitarra con 2 cuerdas, así que nos reuníamos todos los días a tocar. Realmente hasta hace muy poco nos sentamos a pensar como que, bueno, ¿y usted cuál era el papel suyo? Porque no teníamos un papel claro. Sin embargo, pues esto era eso, no era una colectividad. Integramos mucho ese valor mágico de contarnos las historias, ¿no? Cuando uno se traslada a la ciudad se encuentra que los valores realmente cambian definitivamente. Empecé a escribir bastantes diarios en esa época y luego empecé a tocar guitarra. Yo recuerdo que no había profesor, yo quería tocar rock porque era lo que sonaban las emisoras de la época. Entonces recuerdo había una cantina, reputación así bastante dura, que quedaba al frente de Telecom, y allí se reunían los fines de semana los campesinos a beber y a tocar. Había unos serenateros, y entonces yo me paraba a aprender un poco de cómo era que digitaban. Algunas veces ellos me enseñaban también cosas, me enseñaban técnicas para tocar, de pasillos, de bambucos. Yo, como te decía, yo quería siempre ir al rock, pero bueno, fue una manera con la que como llegué a la música desde esa época, y creo que la necesidad de estar componiendo tantos textos como música sí estuvo desde esa época. Y recuerdo que hubo algo como importante en esta época. Hubo una fiesta del retorno cuando yo tenía 11 años y pasaron unos hippies. Y ellos llegaron al pueblo y yo me senté a preguntarles qué era lo que ellos hacían. Ellos me dijeron que vendían manillas por donde fuera de Colombia y se iban sin ningún compromiso, cosa que a mí me fascinó. Hablé con ellos y ellos obviamente muy responsablemente les dije que sí podía ir. Y a los 11 años me fui con estas personas. Estuve muchos años conociendo el interior de Colombia a pie. Y ahí conocí a mucha gente que me fue enseñando también más temas de música, a componer. Hablé con mi mamá. Creo que una parte de la tradición también es que como yo era el hombre mayor, el hijo mayor, entonces de alguna manera en esa tradición uno tiene como la potestad de decir como, bueno, voy a hacer esto a mis 11 años. Mi mamá no se opuso, por supuesto que fue bastante duro para ella, pero era algo que yo creo que tenía que hacer. Claro, yo volví a los 15 años al Líbano, pero cuando yo volví ya había vivido un montón de cosas en esos años, había conocido otras músicas, otras expresiones, entonces tuve una banda de metal por allí también. Claro, mis amigos se habían quedado un poco en la inocencia del pueblo, yo ya tenía otras conversaciones, otros temas, quería ir un poco más allá. Conocí a Anderson López, un gran amigo, con el que formamos una banda de metal, la primera banda de metal en el Líbano. Estábamos haciendo nosotros metal cuando hace poco no se podía tocar rock y nosotros estábamos
yendo a los colegios, digamos, a hacer conciertos así súper estruendosos. Recuerdo también a Jorge Rivilla, es un gran amigo que ha hecho mucha gestión también por el Líbano, ha tenido una revista en la época en la que se hablaba poco de metal, pues él decidió montar una revista de metal en Colombia. Tuvimos esta banda en el Líbano, hicimos varias cosas, pero el Líbano ya quedaba un poco corto para las intenciones que nosotros teníamos, ¿no? Fui a Bogotá, pero esta vez ya iba como con un plan, no iba tanto como de hippie. Quería estudiar, quería hacerlo en serio. Empecé a trabajar y empecé a estudiar con Gentil Montaña, una de las experiencias más bonitas de mi vida. Un hombre que uno llegaba y esperaba a la clase de pronto estar estudiando temas profundos de armonía, y este hombre empezaba uno a contarle historias del Prado, historias de las brujas del Tolima. Yo decía, pero ¿qué es esta clase que me está dando? Nunca consideré hacer algo diferente a la música o a la literatura, pero era algo que no tenía como profesión, simplemente yo veía que era como algo que se me daba y que era como la búsqueda que yo estaba teniendo. Llegué entonces a Bogotá, pero claro, para pasar a una universidad tenía que terminar mi bachillerato, yo no había estudiado. Día y noche a la Luis Ángel Arango a estudiar todo, trigonometría, física, química, cálculo, entre esas astronomía, astrología, piano, porque había unas cabinas de piano también en esa época. Presenté la prueba de estado, presenté todo esto, estudié en la Sinfónica Juvenil. Después de eso pasé a la Nacional. Esto ya como que me brindó un panorama mucho más diferente. Yo iba encaminado, digamos, como ahora hacia un nivel como más profesional. Me seguía gustando el rock, tenía una banda de rock, tenía una banda de blues, tocaba barroco, tocaba renacimiento, tocaba blues, funk, pero hay un momento en el que hacer música es precioso, o sea, está relacionado con las artes, pero hay un momento en el que uno tiene que pagar el alquiler, tiene que pagar estas cosas, y yo me daba cuenta de que estaba invirtiendo mi tiempo, mi esfuerzo, mis recursos, y luego nada de esto venía a cambio. Entonces estuvimos mucho tiempo haciendo conciertos con una banda de unos amigos en Bogotá. Nos juntamos, hicimos un cuarteto, hacíamos giras, pero casi siempre teníamos que pagar por hacer los conciertos. Entonces decíamos, ¿cómo es posible que este hombre, el bajista de la banda, el contrabajista de la Sinfónica, o sea, como que eran músicos muy buenos, y nosotros teníamos que pagar para tocar, vender las boletas? Así que un día les dije, chicos, vamos a acelerar esto, 6 meses lo vamos a llevar al siguiente nivel, y si esto no pasa de aquí, abandono la música, porque no es posible que lleve tantos años y que esto no me represente absolutamente nada. Aceleramos, compusimos un montón de cosas, grabamos un disco, también presentamos por ahí para una posesión de un político también, y ese día nos pagaron una caja de juguito de zumito con un sanduchito. Ese fue el pago. Entonces yo dije, algo debe cambiar, y no estaba dispuesto como a seguir en la dinámica. Así que al día siguiente hablé con los chicos y les dije, muchachos, se cumplió el plazo, yo lo dejo. Dejé la música, vendí las guitarras, vendí partituras, libros, todo esto, me puse a trabajar, ahorré algo de dinero, pero esa pulsión de la que hablábamos ahora siempre estuvo ahí. Yo siempre tenía que estar contando una historia, no porque yo creo que sea mi función en el mundo, sino era por la manera en como nosotros nos criamos en el Líbano, que siempre era contar esas historias, digamos, para los demás, con los demás. Y entonces decidí empezar literatura. No era la carrera, digamos, del futuro comercial, pero bueno, entré a la Javeriana, así que me dediqué muchísimo a ponerme al día con todas las lecturas, hacer la carrera lo mejor que se pudiera, graduarme con honores. Allí mismo en la Javeriana estudié filosofía también, conocí filosofía, me enamoré de la filosofía, hice unas especializaciones también, a la corrección y un énfasis en gestión editorial. Por eso otra de las facetas, digamos, del trabajo que hago en la actualidad también es la edición. Claro, esto ya me cambió un poco el panorama, porque a la hora de graduarme pues ya pude vincularme con los medios, estuve trabajando en RCN, en Caracol, en Shock, en Zoom, en Promos. Pero hubo un momento en el que yo dije, está bien, pero quiero algo más. Vendí mis cosas, me iba para Argentina, tenía la maleta, literalmente había entregado todo el apartamento, y esa tarde me llamaron y me dijeron, oiga, hay un trabajo, si le interesa, pase. Y yo, mire, la verdad es que no me interesa el trabajo. No, pase. Estaba cerca, presenté la entrevista en la Universidad Central, entré, presenté la entrevista, a las horas me llamaron y me dijeron que tenía trabajo. Así que mi viaje por América Latina, que ya había aplazado algunas veces, volví a aplazarlo
Ahí en la central conocí a mi pareja. Nos estabilizamos ahí un buen tiempo en Bogotá. Yo estaba ahí de redactor y de corrector de estilo en el departamento de comunicaciones, pero siempre tenía esta chispita de estar buscando algo más. Desde pequeñito me había llamado la atención mucho India. Resulté convenciendo a mi pareja que nos fuéramos a India unos meses y la verdad que fue una experiencia increíble porque esto es literalmente opuesto a todo lo que uno conoce. India, a pesar de que ya me habían dicho que era tan diferente, no solamente llenó las expectativas, sino que las superó. Es un país que lo hace a uno repensar desde las pequeñas cosas, desde los pequeños gestos hasta las grandes gestas. Me pegué todo este carrerón, la vida, para terminar, digamos, como un profesional. Está muy bien, pero yo quiero algo más. Buscamos muchas universidades en Alemania, que era la primera opción, pero un amigo, quien resultó ser mi hermano del alma, con el que estuvimos nosotros andando muchos años de hippies en Colombia, él vino a España y me dijo, no, la opción es mucho mejor aquí, que bueno, me convenció. Vimos que podíamos seguir estudiando aquí una maestría en Barcelona. Mi pareja es directora de arte y ella pues vino a hacer una especialización en una escuela Lizaba de aquí, bastante conocida en diseño, digamos, en Europa. Y yo vi que podía hacer filosofía, continuar la carrera de filosofía, pero digamos en un pensamiento contemporáneo y político mucho más actualizado y mucho más dinámico, ¿no? O sea, aplicado, digamos, como a la vida real, menos teórico, como lo vemos tanto en América Latina. Terminé el máster, pero esta ciudad nos encantó, tuvimos la oportunidad de estar viajando por aquí, Alemania, Italia, República Checa, conocer otras cosas y decir, se puede vivir de otra manera. Se puede vivir de otra manera, así sea en un pueblo pequeño, se puede vivir con tranquilidad y creo que esa cosa que no tengo en Colombia, que sí es la tranquilidad, es lo que hace que todavía siga por aquí. Y esa distancia que nosotros, digamos, esa distancia que establecimos, porque ya llevamos 8 años por acá, me volvió a vincular mucho con América Latina. Yo creo que, decía un profesor, que a veces para uno ver un cuadro tiene que alejarse un poco para ver qué es lo que hay ahí. Retomé muchas de estas investigaciones que había hecho en literatura y filosofía. Nuestra cultura. Bueno amigos, si ustedes ven Nuestra Cultura TV y han sido testigos de las entrevistas que Juan ha hecho, eso no es nada comparado con lo que van a ver o con lo que van a descubrir, que yo les voy a contar, lo que les acabo de contar de Nuestra Cultura TV. Nos vemos por acá. Un abrazo grande. Dios los bendiga. Nuestra cultura. La primera guitarra que tuvo Óscar Arango Arboleda la dibujó en la tabla de su cama. Hoy prepara una gira por diferentes países de Europa para llevar su cultura, para llevar su música y para llevar su nuevo libro. Hace más o menos unos 3 años, mi pareja me dijo, oye, tú tocas, así que vuelve a tocar. Fue y se compró una guitarra flamenca por allá y me la dio y me dijo, vuelve a tocar. Volví a tocar y me emocioné. Volví a recordar qué tan importante había sido para mí la música. Había publicado algunos libros, había hecho algunos artículos también en diarios, aquí y allá, sobre América Latina, pero la música era algo que estaba pendiente. Y entonces me senté y recordé que a los 11 años yo dije, voy a ir y voy a volver, y cuando vuelvo con un cassette. Y les entrego el cassette a mis amigos y les digo, esta es la música que hacemos en el Líbano. Claro, se me pasó tanto el tiempo que ya el cassette no existe. Pero la idea entonces era conseguirme un estudio aquí, grabar un cassette, llevar el cassette a mis amigos y se acabó la historia. Esto era, necesitaba suministros. Entonces cogí las investigaciones de la Javeriana, de filosofía, literatura, las del máster, las del doctorado aquí, y me di cuenta de que en toda esa línea académica lo que había estado buscando siempre era la pregunta de ¿qué es eso de vivir en América Latina? ¿Cómo es que se vive en un paisaje con tantas diferencias, con tantas distancias, con tantas cosas buenas y cosas algunas no tan buenas? Con estas distancias de verdad que en Europa se vive un poco más nivelado, pero nosotros tenemos aquí en Colombia que vive el rey de España y justo al lado como un pordiosero de India. Y esas diferencias, esos contrastes tan fuertes son tan violentos. Nosotros no lo percibimos así porque claro, lo vivimos día a día con esto, pero es una realidad muy dura que nosotros tenemos ahí. Entonces, esa investigación que había atravesado eso de la identidad latina, cómo era vivir ahí, lo retomé, encontré muchas unidades temáticas y dije, voy a hacer algo. Así que empecé a hacer música. Claro, yo ya no toco obras clásicas,
y en los momentos libres empezaba a tocar, o sea, en los momentos en los que estaba así como sin ningún interés tocando, y empezaba a tocar música colombiana, tocar bambucos, guabinas. Me parecía muy curioso que siempre, o sea, mi manera de descansar, digamos, mi manera de estar era estudiando, pero mi manera de descansar era volver a estudiar. Entonces yo dije, a lo mejor puede que sea por aquí. Y esas historias estaban llenas del paisaje latinoamericano. Empecé a hacer bambucos, empecé a hacer guabinas, empecé a hacer que la música, digamos, como que fuera llevando esas historias. De un momento a otro compuse 9 canciones. Yo dije, creo que hay una unidad temática, una unidad conceptual, una unidad filosófica que habla de este trabajo y de esta identidad latinoamericana. Hice unas maquetas, puse percusiones, bajos, guitarras, flautas, de todo por allí. Aquí conocí a un productor increíble, músico, bajista increíble, Checho Fernández. Le dije, hermano, mire, tengo esta idea, voy a grabar este disco. Este disco es un disco de tierra, él es un jazzista también, pero es un hombre que le gusta mucho el folclore también, lo respeta y lo estudia mucho. Le pasé las grabaciones, se las llevó y en 3 semanas no me dijo nada, no le interesó. 3 semanas después llegó a la casa y me dijo, Oscar, esto me encanta, esto está buenísimo, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo en grande. Empezamos a trabajar muy duro en arreglos, mándame la partitura de esto aquí está mal, esto está bien, vamos a hacer ajustes. Luego conseguimos a un hombre, a un ingeniero de sonido y músico, Claudia Arimanch, es un hombre que está obsesionado con el tema de lo análogo también, y sobre todo que vivir en una ciudad así, con tanto movimiento, y la música que se hace hoy, que es música tan digital y todo, este hombre tiene aparatos y todo análogo para poder capturar esas cosas de manera mucho más fiel, digamos. Así que se encarretó con el proyecto muchísimo también. Tiene un estudio justo en plena montaña, y en plena pandemia nos fuimos a grabar a una montaña. Eso fue un regalo de la vida. Y me pasó algo curioso, y es que ese viaje que yo tenía aplazado por América Latina, pues como que de alguna manera volvió, porque se empezaron a sumar músicos de una calidad impresionante, hombres con una trayectoria increíble, jazzistas, obviamente, gente del CEU, pero gente que también hace folclore y que respeta mucho el folclore. Entonces vino Fran Peinador de Costa Rica, Ricardo Urquiza de México, Jean Kelly Félix, es un hombre de Perú, Pablo Jiménez, un flautista argentino increíble. Le encantó el proyecto. De Brasil, por ejemplo, Pedro Vidal, un fotógrafo tremendo también, se sumó al proyecto y dijo, quiero trabajar, quiero que hagamos esto con videos, con imágenes, en el que incorporamos también danzas. Mi pareja, que ella es publicista, es ilustradora, diseñadora, directora de arte, entonces también, digamos, como que se apropió de la parte visual. Julián Mayorga, un amigo de Ibagué, un músico increíble también. Anma Magritan, de Alemania, una amiga también que nos ha colaborado un montón y que ha estado muy pendiente. Entonces, claro, cuando yo me di cuenta, esto era un colectivo grandísimo, de gente muy buena, que había creído en el proyecto y que estaba dispuesta, digamos, a apostar de todo. Y yo dije, bueno, pues ya es demasiado tarde como para echarme para atrás, vamos adelante. Así que nada, sacamos el proyecto, lo grabamos con toda la calidad que se pudo. Maggi Batalla, que está en Brasil, fue quien nos masterizó también. ¿Qué pasó? A la hora de ir a publicar el disco, lo íbamos a hacer en vinilo y el CD, pues nos dimos cuenta de que todos los CDs que nosotros teníamos, los teníamos empacados porque ya no usamos este tipo de tecnología. Entonces, ¿qué dijimos? Pues hagamos otra tecnología. Como yo tenía esos textos escritos y se los había pasado a los músicos como para que la música es instrumental, entonces le pasé estos textos para que ellos supieran de qué se trataba la obra y cómo era que íbamos a hacer, las interpretaciones y los arreglos y todo. Entonces dijimos, pues bueno, los textos están ahí, saquemos la historia de cada una de esas canciones de manera literaria y ponemos cada canción con la historia. Así que Melissa se encargó de hacer las ilustraciones de cada canción, se encargó de hacer ese libro. Y el trabajo es un trabajo súper manual, es un cosido manual, son unas hojas pintadas a mano. Por ejemplo, son como estas ilustraciones de los Andes, por ejemplo, partituras que quedaron ahí en la mitad del camino como a diario, más o menos. Queríamos que funcionara el libro como libro independiente, la música como música independiente, pero a la hora de hacerlos juntos, que fuera como una simbiosis, que fueran dos cuerpos orgánicos que funcionaran como algo más.
y entonces sacamos el libro. Luego la intención que era llevar, digamos, como el cassette, se convirtió en algo más, sin haberlo pensado nunca, sin haber imaginado. Casi todo lo compuse yo aquí en esta sala sin ninguna otra intención. Y luego, claro, para el año entrante tenemos conciertos en París, en Nuremberg, en Múnich, en República Checa, Nueva Strachesy, en Madrid, aquí en Barcelona. Y claro, no lo pensamos, la verdad, no pensamos que fuera a tener esta dimensión, pero estamos muy, muy contentos pues, por todo lo que se ha logrado de manera muy, muy orgánica. Digamos que cuando estaba en Colombia inicialmente haciendo música, uno piensa que se trata un poco de estudiar, componer un par de canciones y luego te montas en la carrera. Pero esa es la idea, pero resulta que no siempre sale así. Y ahora que de verdad que no teníamos ninguna intención de hacer una cosa con amor para nosotros mismos, pues resultó que, bueno, se convirtió en algo más. Tenemos también unas ofertas que nos han hecho de algunas editoriales, de algunos sellos disqueros también. Y bueno, nos ha parecido muy bonita la experiencia. Obviamente, yo quisiera ir a Colombia. Dos cosas que quisiera hacer así claves, una tocar en el Líbano y otra porque curiosamente mi madre nunca ha podido ir a un concierto mío, tocar en la biblioteca de la Luis Ángel Arango, ya que esa fue una parte de mi formación de verdad muy importante. Edito libros para gente de aquí, para gente de Madrid, para gente de Francia y estamos haciendo unos para Colombia también. Aparte de eso, escribo también artículos para, digamos, autores de diferentes partes también del mundo que me dan temáticas, digamos, y desarrollo los artículos. Hago ediciones también de revistas y digamos que a eso es lo que me he dedicado todo este tiempo. Pensamos también ahora, después de esto, continuar con un segundo disco también. Por más técnico que uno luego se vuelva, hay algo en la música que queda de ese paisaje, de las comidas, de los olores, del café, y es muy difícil que alguien que no haya vivido esas experiencias pueda transportar esa música, pueda traducirla, volver a la comunidad, volver a vincularnos, volver a tener responsabilidad por el otro, volver a sentirse con empatía por el otro. Y yo creo que más o menos lo que se busca en todo esto con el trabajo es hablar un poco de eso, de los demás, de cómo dentro de esas diferencias y esas maneras de vivir también nos reconocemos también en esas cosas. Que los sueños que hemos tenido desde pequeños han sido como sueños más inmediatos, es decir, sueños que podemos realizar. Entonces, cuando tenía las ganas de estar en India, pues fui a India. Cuando tenía ganas de hacer el libro, hice el libro. Cuando tenía ganas de hacer el disco, hice el disco. Tener una banda, he tenido la fortuna, la verdad, de haber conocido a gente que me ha inspirado también en esa misma dirección. Creo que no siento que haya algo que me haya quedado pendiente. Estuve en muchísimos pueblos y ahí es donde yo creo que hay mucha de esa esencia de otra forma de vida, aprender, digamos, de estas personas, aprender de cómo se viven. Me gustaría muchísimo, sé que hay una universidad que se creó también en Colombia como parte de una iniciativa indígena y ellos están haciendo sus formaciones y me gustaría muchísimo asistir también a esta universidad, seguramente que será otra forma de interpretar el mundo y bueno, esto sí que me gustaría muchísimo. Nuestra cultura. Espacios como este son pocos. Estamos llenos de solo comercio. Estamos llenos de grandes empresas que abarcan nuestro pensar y no nos dejan pensar. Espacios como este son los que tenemos que apoyar y seguir viendo. Hay que seguir viendo Cultura TV porque nos da un espacio de reflexión, de conocimiento y de ver algo diferente, de una postura muy humana y muy normal y algo que nos hace sentir que estamos como junto a las personas con las que estamos hablando. Nuestra cultura. Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Nuestra Cultura TV. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en Facebook a través de Pijao Editores y Nuestra Cultura TV y estar en contacto con nosotros. Sigan sugiriendo unos personajes que los vamos a tener en cuenta y nos encontramos el próximo capítulo con un nuevo invitado y una nueva historia.
termina nuestra cultura. Nuestra cultura.